El apoyo a Guaidó se creó con el ímpetu de los nuevos halcones y legisladores anticastristas de Washington, la movilización de exiliados y el apoyo de la OEA. La Casa Blanca está llamando a los miembros del Congreso Mario Díaz-Balart y al senador Marco Rubio porque quiere verlo al día siguiente con el vicepresidente Mike Pence y el equipo de seguridad para hablar sobre Venezuela. Díaz-Balart y Rubio, dos extremistas republicanos anticastristas, ganaron influencia durante el tiempo de Donald Trump y, junto con otros legisladores, presionaron al presidente para que redoblara la presión sobre el régimen. Nicolás Maduro lo incluye en la lista financiera del terrorismo, que incluye solo a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. El martes 22, al final de la reunión, los periodistas hacen preguntas al respecto y Rubio lanza bolas, pero parece exultante. Por la noche, escribirá en su cuenta de Twitter: mañana será un día muy bueno e importante para la democracia y el orden constitucional en Venezuela. El miércoles, Juan Guaidó, opositor de Maduro y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, prestará juramento como presidente interino, citando el artículo 233 de la Constitución. Estados Unidos lo reconocerá ipso facto, seguido de Canadá y el resto de las potencias estadounidenses, con la excepción de México y Uruguay. Quieren que Maduro se vaya y que el gobierno interino llame a las elecciones. La administración de Trump advierte que de lo contrario todas las opciones, incluida la intervención militar, están sobre la mesa. Para comprender cómo un presidente conocido por la política aislacionista de su política exterior se hundió en la crisis venezolana, retiros militares decisivos contra el propio Consejo del Pentágono, como en el caso de Siria, es necesario volver a la pista de este ocurrió entre Caracas y Washington en los últimos 2 meses. Y también en los últimos 2 años. La Casa Blanca toma un giro con respecto al régimen de Chávez cuando el republicano llega al poder, lo que se ve agravado por la reorganización de su gobierno, cuando renuncia a los moderados y le da el mando a los halcones. El cambio de terceros coincide con la llegada de líderes conservadores a Colombia y Brasil, agregando al creciente empobrecimiento del país y el descontento con la deriva autoritaria. Algo así como una tormenta perfecta está sucediendo. Influenciada por Mike Pence, esta pregunta se inserta en la agenda de asuntos internacionales que más le interesa a la Casa Blanca. La primera semana después de asumir el cargo, 20 de enero de 2017, Trump solicita una reunión informativa sobre Venezuela. Muchas cosas están cambiando, dice Fernando Kutz, asesor principal de HR General Master, asesor principal de Seguridad Nacional del presidente, con quien también había trabajado en la administración anterior. La hoja de ruta y el rango de sanciones se han ideado durante mucho tiempo, comenzando desde el mismo escenario que Barack Obama, dice Kutz, aunque no son aplicables. Con el deterioro de Venezuela y la llegada de Trump, la presión contra el líder chavista comienza y en la primavera de este año, con la remodelación del gobierno en Washington, entra en una nueva fase. Master es relevado por John Bolton, un halcón de la era de Bush, muy importante durante la invasión de Irak en 2003, y el moderado Rex Tillerson es despedido y reemplazado por Mike Pompeo. Este cambio es muy importante en esta historia, dice Kutz. El congresista Díaz-Balart está de acuerdo. Muchas cosas que la administración estaba tratando de lograr fueron prevenidas por la burocracia del Departamento de Estado y la llegada de Pompeo, un conocedor del hemisferio sur por su papel como director de la CIA, fue fundamental, dijo. Él declaró: luego está la visión del embajador Bolton, quien trajo a Mauricio Claver Carone, agrega Díaz-Balart, miembro de una gran familia de exiliados cubanos y sobrino de la primera esposa de Fidel Castro. Claver Carone, radical anticasta, es considerado por la mayoría de las fuentes como uno de los más grandes partidarios de la doctrina de la mano fuerte contra Maduro de los últimos tiempos. Un equipo particularmente dispuesto a involucrarse en Venezuela rodea a Trump y tiene muy buenas relaciones con una oposición venezolana que ha comenzado a unirse y también ha considerado una forma constitucional de expulsar a Maduro. Es una alineación de estrellas. La Casa Blanca ve que es difícil repetir esa oportunidad, dijo una fuente cercana a las discusiones. El 10 de enero, el período presidencial comienza en Venezuela y el líder de Chávez debe jurar frente a la Asamblea Nacional, que tiene la mayoría de la oposición y la considera un desacato. Maduro no lo hace. Y la Asamblea, en cualquier caso, no lo reconoce porque las elecciones de mayo de 2018, con participación irrisoria y aquellas que no se presentan, se consideran fraudulentas y no son reconocidas por una gran parte de la comunidad internacional.
Por lo tanto, la oposición argumenta que la presidencia del país está vacante a partir de hoy y que, en base al artículo 233 de la Constitución, Juan Guaidó actúa automáticamente como presidente. En diciembre, se fue en silencio a Washington y se reunió con varias personalidades. El 14, en particular, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos OEA, está llamado a analizar todo el escenario, incluida la trayectoria constitucional, según lo confirmó la agencia. Poco después, Guaidó viajó a Bogotá para asistir a la reunión de 14 naciones del Grupo de Lima en 2017 para abordar la crisis venezolana. Esta cumbre, el 4 de enero, es fundamental para los Estados Unidos. Un total de 13 países rechazan al gobierno de Maduro en un documento, lo que sugiere que el bloque estadounidense está listo para dar un paso adelante para Guaidó, a pesar de la ausencia de sonido de México. Posteriormente, la entrada de la canciller Chrystia Freeland, es decir, el joven y progresista canadiense Justin Trudeau, termina produciendo lo que Estados Unidos suele llamar impulso, un momento de impulso. Lo definitivo, según diferentes fuentes. Canadá es el país que ha asimilado el principio de la intervención humanitaria y tiene una historia dedicada a la defensa de los derechos humanos, dijo Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas exiliado en España. Ottawa es vista como una especie de respaldo moral en el ataque a Maduro. Las discusiones se intensificaron después, con un importante papel desempeñado por Carlos Vecchio, un opositor venezolano exiliado en los Estados Unidos, y Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Refugiados en Colombia. El 21, Gustavo Tarre recibe la llamada de Guaidó en su casa de Washington, que le propone convertirse en el nuevo representante especial ante la OEA. Sabía que era grave. Soy profesor de Derecho Constitucional. El presidente de la República me llamó y le dije que obviamente estaba en orden, dice Tarre. En ese momento, admite, era muy fácil suponer que los países tan importantes como los Estados Unidos reconocerían a Guaidó, y parte de su trabajo era ayudar a lograr ese objetivo. Al día siguiente, el 22, es cuando la Asamblea vota por Tarre y la Casa Blanca. La decisión se está finalizando. Paralelamente a la reunión entre Díaz-Balart y Rubio, el Wall Street Journal y el Washington Post también citan una discusión clave final sobre el Consejo de Seguridad Nacional, con Pompeo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, entre otros, y una llamada tardía del vicepresidente Pence a Guaidó para avanzar en el apoyo estadounidense. Todo esto no sucedió de repente, insiste el diputado Díaz-Balart. Esta administración está lista para brindar apoyo desde las primeras semanas y abre sus puertas para mí y para el senador Rubio al más alto nivel. Tenemos 2 años de muchas reuniones, dijo. El 15 de febrero de 2017, cuando no estuvo en la Casa Blanca por un mes, Trump recibió a Lilian Tintori, esposa de la oposición, Leopoldo López, bajo arresto domiciliario y del mismo partido que Guaidó, Voluntad Popular, acompañado de Pence y Rubio. Luego reclamó la libertad en un tuit para López y comenzó a establecer el tono. En agosto, desde su campo de golf Bedminster, se lanzó la primera amenaza armada: no excluiré la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas en todo el mundo. Venezuela no lo es. Muy lejos, y la gente allí está sufriendo y muriendo. Y todas las opciones están sobre la mesa. Se ha convertido en un mantra que en estos días, con la crisis roja, se repite todo el tiempo. El asalto a Maduro trae una carga mucho más profunda de lo que parece. Citando una expresión que recuerda este eje del mal de la administración de George W. Bush, formado por Irak, Irán y Corea del Norte, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, habló en noviembre. Última de una troika de tiranía. En Latinoamérica, esta troika de tiranía, este triángulo de terror que va desde La Habana hasta Caracas y Managua, es la causa del inmenso sufrimiento humano, la razón de una gran inestabilidad regional y la génesis de una terrible cuna del comunismo, él dijo. Los Estados Unidos, continuó, quieren ver soltar todos los puntos de este triángulo. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, también cree que la ola contra Maduro atraviesa Venezuela. De hecho, añade Bolivia. Este es un efecto dominó, porque hasta ahora, Venezuela había sido el factor que había alimentado a 3 economías completamente destrozadas y era el respirador artificial de Cuba y Nicaragua. Ni siquiera da para sobrevivir más allá del Caribe.
o América Central y solo quedan los enclaves Cuba, Nicaragua y Bolivia paralela. Nicolás Maduro está llamando a la puerta de los países árabes y de Europa del Este para su retiro, dijo Julio Borges, embajador en el Grupo de Lima del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en una entrevista con EFE. Sí, sabemos que ya están llamando a las puertas de diferentes países para buscar un lugar de refugio o escondite cuando se van de Venezuela. A través de los canales diplomáticos, la oposición venezolana ha sido informada de la posibilidad de que Maduro planee exiliarse en países árabes y países de Europa del Este, pero Borges se negó a dar más detalles sobre el destino hipotético del líder de Chávez, quien ha estado en el poder desde 2013. Borges dijo que Maduro se había contactado con gobiernos con los que tenía un vínculo ideológico, así como con países con ideologías más conservadoras. Ideológicamente, todo ha tocado la puerta de los países árabes, ha golpeado la puerta de países que no son ideológicamente similares a ellos, porque sabes cómo son los comunistas que, al final, les gusta el socialismo para otros, pero no para ellos, dijo Borges, señaló con ironía. En los últimos días, ha proliferado la especulación de que Maduro podría refugiarse en caso de que se vea obligado a dejar el poder bajo la presión de la comunidad internacional, que apoya a Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela. John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, instó el jueves a Maduro a retirarse a una playa remota en Venezuela y lo amenazó el viernes con Guantánamo, Cuba, donde tiene una prisión militar para sospechosos de terrorismo. La caída de Maduro en Venezuela, dijo Borges, será la caída de los regímenes de Cuba y Nicaragua, y finalmente será la caída del muro de Berlín en toda América Latina. Borges, que intentó aislar el chavismo a nivel internacional como presidente del Parlamento entre 2017 y 2018, consideró a Venezuela como un estado fallido, ocupado por Cuba, con agentes insertados en las esferas más altas del poder, incluyendo el liderazgo militar. En 2017, el periódico comunista cubano Juventud Rebelde informó que había 46.000 cubanos en Venezuela, pero dijo que su objetivo era ayudar a 20 programas sociales, incluida la misión Barrio Adentro, destinada a fortalecer el sistema de salud pública. En el contexto Somos Fuertes con la familia madre de Juan Guaidó. La transformación de Venezuela va a ser la transformación de la libertad en toda América Latina, dijo Borges. El venezolano fue nombrado embajador de Guaidó el 29 de enero ante el Grupo de Lima, compuesto por una docena de países del continente americano. Borges y otros representantes de Guaidó, como su embajador en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, están tratando de fortalecerlo como presidente interino de Venezuela. Por eso se reunieron esta semana en el vicepresidente de Washington, Mike Pence, entre otros altos cargos. El objetivo de Borges es obtener más apoyo en la reunión que el Grupo de Lima celebrará el lunes en Ottawa, Canadá.